ministerio tan importante que usted, que está ahora a su cargo. Hoy día usted dijo a los tablas se precisó el aumento, el aumento salarial en esta época. Bien, voy a empezar contestando la segunda pregunta. La definición del aumento del salario básico unificado se lo hizo de manera técnica y de manera legal. La fórmula es la siguiente. Se considera el último salario básico, que en este caso eran $450, se multiplica por la proyección de la inflación del año que decurre, es decir, del año 2024. Ese informe técnico lo remite el Ministerio de Finanzas y allí el dato era que la proyección correspondía a 2.07 y finalmente con el resultado de estos dos valores se lo divide para 100. Esa división dio $9.35. Nosotros lo redondeamos a $10. Es decir, que se cumplió con una norma que establece el Código de Trabajo, que consiste en que cuando no se ponen de acuerdo los miembros de la comisión tripartita, esto es empresarios, trabajadores y Estado, en este caso fue hasta el 5 de diciembre y nosotros lo hicimos una prórroga hasta el 22 de diciembre, se cumplirá con lo que dice el artículo 118 del Código de Trabajo. Y eso fue lo que se hizo. Pero también aquí es importante agregar lo siguiente. Existen otros valores que se incrementan, por ejemplo, en la tabla sectorial. Le doy un caso. El caso de los choferes, de los que manejan los trailers. Ellos ganan más que el salario básico unificado. Ese incremento en la tabla sectorial que ya fue publicada el 1 de enero de este año tiene un incremento de 2.22% para todos quienes están dentro de la tabla sectorial. Y también tienen mejoras en las remuneraciones, ya no solo en el salario, sino en el conjunto de los valores que integran las remuneraciones a través de las contrataciones colectivas. El Ministerio de Trabajo suscribió varios contratos colectivos antes de que concluya el año y las contrataciones colectivas mejoran no solo las remuneraciones, sino que también tienen otros beneficios, beneficios sociales y beneficios económicos. Las contrataciones colectivas no solo son del sector público, también se encuentran en el sector privado. Este es el condensado entonces de lo que significa un incremento del salario básico unificado, que no solamente va por la vía legal, esto es a partir de la primera consideración que yo le he narrado y le he explicado, es decir, de la consideración técnica que para este año aplicó el Ministerio de Trabajo. Respecto a la segunda pregunta, respecto a la primera pregunta que usted me formula, en relación a qué va a hacer el Ministerio de Trabajo y cuál es el trabajo del señor presidente como Estado, como presidente ya en política laboral y en política social, pues está demostrado que el interés de él es de alto nivel respecto al incremento de la mano de obra. ¿Por qué está demostrado? Porque la primera ley que presentó, a la que denominamos Ley del Empleo, que la presentó con carácter de urgencia, ya fue aprobada. Fue aprobada con 107 votos en el legislativo y él incorporó en esa ley algo muy importante que antes no se lo había realizado. Cuando digo antes significa años atrás, ningún gobierno lo había hecho, que son los incentivos tributarios. Pero también él consideró un segmento de la población que es donde existe más desocupación, que es el segmento de los jóvenes. La ley de ninguna manera constituye una ley que discrimina a otros sectores sociales de la sociedad ecuatoriana, porque existen 180,000 jóvenes identificados, según los datos del INEC, que son las personas que están aptas para ocupar un puesto de trabajo. En esta gran masa, en este gran número de 180,000 jóvenes, también se encuentra la masa de desempleados que no tienen afiliación al Seguro Social. Nosotros tenemos un estimativo de más o menos 3,000 a 4,000 jóvenes que ingresarían al sector productivo en un tiempo de 6 meses. Y para fines de año tenemos el primer proyecto de la alianza pública-privada, que es el proyecto de la zona franca, que funcionaría en la provincia de La Suay. Pero la semana pasada, como los ministerios trabajamos de manera coordinada y de la mano con el señor presidente,
la ministra de la Producción, la ingeniera Sonsoles García, suscribió 3 grandes convenios de inversión con 3 países. La inversión supera los 67 millones de dólares, qué lo bien. cual implica, lo cual implica un gran incremento de la mano de obra. Y allí ingresan también los jóvenes. Y hace pocos días también la ministra de la Producción, que trabaja bastante, al igual que todos los ministros y las ministras, suscribió también un acuerdo de Doctora, inversión. perdón que la interrumpa, qué bien Sí, para, más que todo para los oyentes de los 3 medios de comunicación. Usted dice que ustedes, los ministerios, todos los ministerios trabajan, mancomunadamente. Eso qué bien, y nos dice que, eso está, eh, avalado y también coordinado con el presidente de la república, ¿eso nos está diciendo? sí, es que este es un gabinete presidencial y un equipo ministerial, y ya tenemos también los trabajos de manera sectorial. Los ministros también Qué trabajamos de bien, pues manera le sectorial. decía porque el Ecuador estuvo acostumbrado en los últimos 2 gobiernos en ver que un ministerio no podía ponerse de acuerdo con el otro. Tanto es así que en los anuncios que había, el uno decía, una cosa y el otro sencillamente lo desmentía. Pero eso es en primera. Segundo, usted me habló de la ministra de la Producción, perdón que la interrumpí, si me puede repetir, ¿cuáles son los alcances para nuestros oyentes? Que hay la desesperación, más que todo, usted sabe, mi doctora querida, del trabajo de los jóvenes. ¿Qué es lo que ha alcanzado la ministra? Repítame el nombre porque no la conozco y si en algún momento nos puede facilitar sus números de teléfono para invitarla, sería importante. Mire, la ministra Sonsoles García es una ministra, una profesional de primer nivel, Ya, conoce muy bien cómo se maneja el tema de la producción y el tema de la inversión. De hecho, ya consiguió con Canadá el ingreso de varios productos ecuatorianos al mercado canadiense. Eso lo consiguió hace más o menos 20 días. qué La bien, semana pasada suscribió ya convenios con 3 países para que inviertan aquí en el Ecuador. La inversión oscila en 67 millones de dólares. Nosotros tenemos el estimado que con esta inversión, que estaría hasta antes de finales del año que decurre, ingresarían al mercado laboral más o menos 4.000 personas. Pero también consiguió una inversión en la provincia de Galápagos de menos de 10 millones de dólares, pero también generaría empleo. De esta manera, nosotros estamos demostrando que cada uno de los ministerios a nuestro cargo. Cada ministra, cada ministro trabaja de manera responsable en coordinación con el señor presidente. Cuando yo le hablo de inversión, usted va a encontrar allí que hay una coordinación de la mano con la Cancillería, que es el que maneja a través de la ministra Gabriela Sommerfeld, con ella que se coordina las inversiones de los países amigos y se coordina con el Ministerio a su cargo, en este cargo el Ministerio de la Producción. Por eso es que tanto la ministra de la Producción como la canciller viajaron a Washington a hacer trabajos de inversión y de ingreso de productos al mercado norteamericano y al mercado canadiense. qué bien, Gonzalo. Señora ministra, muy buenos días. Usted acaba de confirmar una cifra que no es propiamente ecuatoriana, pero es internacional, y es de que se requiere una inversión aproximada de $20.000 para la creación de apenas una plaza de trabajo. Y yo le digo, sí, esa inversión de los 67 millones de dólares podrían crear 3.500 plazas de empleo, pero estamos muy lejos del pleno empleo. ¿Qué más se puede hacer o qué más podrán hacer? A ver, yo no he dicho que una plaza de empleo se genera con 20.000 dólares. No, usted no lo ha Quiero que dicho, pero lo yo le estoy diciendo que esa es una cifra internacional. A Eh, mí, yo no sé qué organismo internacional pueda sostener que una plaza de empleo cueste 20.000 dólares. Y le voy a decir por qué. Porque si una plaza de empleo cuesta 20.000 dólares, significa que está por encima de los 1.000 dólares mensuales. Si el año tiene 12 Así meses, es.
a $1.000 tengo $12.000. Así son los números, no tengo por dónde perderme. Si Señora una ministra, persona si gana, yo necesito crear, si yo puedo crear una plaza de empleo, yo necesito invertir $20,000. Esa es la conclusión. Así es como se manifiesta la economía. Eso es lo que cuesta crear una plaza de empleo. yo no sé de dónde usted saca esa información. Me gustaría que usted me diga qué organismo internacional maneja esa información. Yo manejo datos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, de las mismas Naciones Unidas y de la misma Organización Internacional del Trabajo. Pero si Por usted lo ejemplo, la acaba de OIT. decir, de No, una yo no le he inversión de dicho que 67 millones de dólares que va a crear aproximadamente 3.500 empleos. Usted me está confirmando aproximadamente esos $20,000. sí, Lo pero cuando acaba de decir nosotros usted, hablamos no de, yo. pero usted me habla de organismos internacionales. Cuando yo le digo que 67 millones de dólares es la inversión, no le digo que los 67 millones de dólares van a venir mañana, que van a venir pasado. Es todo un proceso de inversión, porque el proceso de inversión también requiere aprobaciones internas, regulaciones legales y regulaciones Claro. administrativas. Cuando yo le hago una proyección de $4.000, de 4.000 puestos de trabajo, es un inicio de 4.000 puestos de trabajo, porque las inversiones se dan también por etapas primarias, etapas intermedias y etapas finales. Cuando usted invierte en un país, no significa que la inversión usted la realiza en un mes y ya usted en el siguiente mes tiene consolidada toda la inversión. Es todo un proceso. Cuando usted invierte, recién comienza con la etapa primaria de inversión. Entonces, cuando yo le hablo de aproximadamente 4.000 puestos de trabajo, me refiero al sector de los jóvenes, que es donde nosotros hemos enfocado y con lo que yo inicié mi entrevista, refiriéndome al sector de jóvenes, porque también hay otros sectores que ingresan en las inversiones. Cuando yo hablo de 4.000, me refiero exclusivamente a los jóvenes comprendidos de 18 a 19 a 29 años. Por eso yo hablé de 180.000 jóvenes identificados según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Me he referido a la ley del empleo, me he referido al sector juvenil. Y entonces, en definitiva, ¿cuántas plazas de empleo piensa usted que el gobierno de Daniel Noboa podrá crear a lo largo del 2024? Mire, sería una irresponsabilidad hablar de una cifra exacta. El gobierno no se maneja de esa manera. Nosotros no podemos decir con exactitud se van a crear tantos puestos de trabajo, porque sería una cifra, primero, irresponsable, segunda, demagógica y tercera, mentirosa. Le voy a decir por qué mentirosa, porque nosotros dependemos también de otros factores. Nadie se imaginaba, por decirle la peor crisis que vivió en materia de empleo el Ecuador en el año 2020, que íbamos a ser víctimas de qué? De una pandemia. ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron en el Ecuador? 500.000 puestos de trabajo aproximadamente. Y vino el anterior presidente y dijo que él había creado 200.000 puestos de trabajo. Mentira. ¿Sabe lo que pasó? Que se reaperturaron los puestos de trabajo y las empresas reaperturaron aquellas que cerraron en el año 2020. Este presidente, nuestro presidente Daniel Noboa, no se maneja con discursos demagógicos, mentirosos e inexactos. Tampoco lo maneja este Ministerio de Trabajo. Nosotros cuando hablamos de 180.000 puestos de trabajo hablamos de jóvenes. Los datos los da el INEC y son públicos. A esa masa se identificó la ley del empleo. Cuando yo le hablo de inversión y de proyecto, me refiero a la ley del empleo. Que pueden ingresar otros técnicos, indudablemente van a ingresar otros técnicos a los puestos de trabajo que van a ser creados mediante procesos de inversión extranjera. En el caso de la maquila, igual. En el caso de la maquila, no solamente que van a ser incorporados jóvenes, sino que van a Doctora, ser incorporados, ¿quién? doctora, Técnicos. lo que va a pasar en el Azuay, de la zona franca, ya por ahí estuvo hablando de las maquilas, ¿eso será una realidad en el Ecuador? Le pregunto porque ya hubo gobierno del señor Lenín Moreno y Lazo que hablaron sobre este tema y nunca lo hicieron. Ustedes están dando prueba a pesar de que recién comienza y le dejaron una heredad, una herencia realmente muy nefasta en todas las áreas. Usted nos puede indicar, más que todos los oyentes,
cómo se va a beneficiar esta zona franca desde el Azuay a todo el Ecuador y en las maquilas, señora ministra? Bien, yo entiendo que ustedes como periodistas revisaron el proyecto de ley y han leído la ley del empleo. Así Yo le es. denomino ley del empleo. En no considerando, ustedes deben haber visto las fundamentaciones de la creación de la ley de la maquila, ahora sí, de manera legal, no solo con el reglamento que tenía. Allí ustedes encuentran el estudio que hace el Banco Interamericano de Desarrollo en dos hechos. Inversión. La inversión se estima en $1.000 millones, en $1.000 millones. Proyectos de puestos de trabajo, ya ahí se estima en 40.000 puestos de trabajo. Y me vuelvo a remitir, jóvenes de 18 a 29 años de edad. La ley fue concebida para este segmento, porque si el segmento es 180.000 personas dispuestas a trabajar al año 2023, para el año 2024 va a aumentar. Entonces, el estudio llega a esta conclusión. 1.000 millones de inversión, 40.000 puestos de trabajo. Los 1.000 millones de inversión, más allá de generación de puestos de trabajo, van destinados ¿a dónde? Van destinados al área de la vialidad, reconstrucción de carreteras en el Ecuador, creación de universidades y también sector de la construcción. Esto es casa. 3 pilares en la economía en crecimiento. Muy bien. ¿Qué le dice a usted la ley de la maquila? Primero, usted va a cumplir lo siguiente. Su contrato tiene como mínimo 30 años de inversión en el Ecuador y de duración. El contrato de maquila, zona franca. Y los primeros 5 años usted paga 0 impuestos, no paga nada. A partir del sexto año comienza usted a cancelar lo que es impuesto. Este es el gran beneficio para la inversión, pero los 1.000 millones de inversión y los 40.000 puestos de trabajo no es que van a estar de la noche a la mañana, es todo un proceso. Pero lo importante de la ley en la alianza pública-privada es que se quedan sentadas las bases jurídicas. Bien. Señora ministra, quisiera pasar un poco al plano filosófico y a lo mejor me podría ayudar con su comentario al respecto. El salario mínimo es un impuesto a la mano de obra no calificada. ¿Qué le parece ese comentario? Para mí es errado, porque el salario básico unificado sí va a la mano de obra calificada. Mire, muchas empresas tienen mano No, de pero yo obra me refería calificada. a la no calificada. La no calificada tampoco, no coincido con ese criterio porque son cosas diferentes. El uno es un tema de orden técnico, el salario básico es un cumplimiento de una norma primero interna, que es el Código de Trabajo, y también de una convención internacional, que es la OIT. Todos los países hacen reajustes salariales. Mire lo que acaba de pasar en Colombia, lo que acaba de pasar en Perú, hacen reajustes salariales. Países que son suscriptores de la Convención Internacional de la OIT van a tener incremento salarial. Y si usted analiza cuáles han sido los incrementos salariales al salario básico unificado en los últimos 15 años en el Ecuador, se va a dar cuenta que no pasan del 15%. De hecho, la tabla salarial que incrementa este Ministerio del Trabajo tiene un incremento del 2.22% y que fue publicada el 1 de enero. Bien. Ya, el plan de trabajo de Daniel Noboa es bastante ambicioso y qué bien por ello, porque está dando muestra de, de no solamente, como usted dice, hablar poco y hacer un poco, hacer más. El tiempo de administración que les queda alcanzará para dejarlos fortalecido ya este sistema de emprendimiento, de empleo y de inversión en el país. Mire, está lo primero, que es la ley. Creo que esta gran semilla que nos llevó primero a diálogos, segundo a consenso y tercero a resultados, que fue obtener la ley, deja una gran lección en el Ecuador. Nadie, ningún presidente en los últimos 20 años había logrado lo que logró el presidente Daniel Noboa. Y hoy estamos con otra ley
con carácter de urgencia, que es la ley en el ámbito o en el campo energético. Si ustedes revisan el proyecto de ley urgente, nosotros allí nos adelantamos a evitar crisis energéticas, pero no solo eso, sino que viene la gran condonación de intereses a las empresas eléctricas que le deben al Estado. Más allá de 400 millones de dólares se debe en intereses. Entonces queremos que comiencen a pagar el capital, se condonan los intereses. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros estamos trabajando con una política de proyección. Y esto solamente lo hace alguien que es sumamente inteligente, como el presidente Daniel Noboa. Haber presentado 2 proyectos de ley con carácter urgente en menos de 45 días de gobierno, ningún presidente lo había hecho. Conseguimos la primera ley y avisoro que la segunda ley también va a ser aprobada, porque acaba de pasar el primer debate en la comisión con voto unánime. Bien, añoramos todos los ecuatorianos y anhelamos los ecuatorianos que así suceda, que se trabaje en beneficio del país. No sé, Gonzalo, si tengas algo para ir finalizando ya. Sí, sería importante, señora ministra, un mensaje de año nuevo para esa gran masa de ecuatorianos que están en el subempleo, en el desempleo. ¿Qué le dice la ministra sobre sus perspectivas y de a qué pueden aspirar en este 2024? Yo el único mensaje que le puedo dar a quienes ustedes me piden que yo les envíe, que es al sector de los subempleados, lo que les puedo decir que la ley fue pensada también en ellos y que este Ministerio de Trabajo también ha pensado en otra realización que no ha sucedido antes en el Ecuador, que es la educación dual. Nosotros tenemos un instituto que lo destruyeron, que se llama el SECAP. Pues ese enfermo yo lo voy a hacer caminar. Y vamos a incorporar la educación dual que sirvió en otros países para incrementar la mano de obra. ¿Qué significa la educación dual? Preparar en las áreas en las que el sector productivo requiere, incluso el Estado requiere. Entonces los vamos a preparar, cuando terminen sus estudios automáticamente tienen sus puestos de trabajo. Bien, mi querida doctora Ivonne Núñez, le deseamos éxito de todo corazón. El éxito suyo, de sus colegas ministros y del presidente sería el éxito del Ecuador. Y que Dios la bendiga. Y una vez más, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y que Dios me la bendiga. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes por permitirme a través de este importante medio de comunicación y con la labor que ustedes realizan de el periodismo, a quien yo respeto en demasía, poder haberme dirigido en esta mañana a ustedes, esperando, eso sí, que la plaga mayor que vive el Ecuador, tarde o temprano, concluya. El presidente dará muy buenas noticias respecto al tema de esta plaga, me refiero a la delincuencia organizada. Eso es Bien, todo, muchas gracias. Gracias. bien, gracias a usted, señora ministra, y éxito de nuevo en sus funciones y aquí a la orden en estos medios siempre para informar a nuestra colectividad. Bien.